San Lucas, 18:11. Tal es el lenguaje ordinario de la falsa virtud y el de los orgullosos, quienes, siempre satisfechos de sí mismos, estén en todo momento dispuestos a criticar y censurar el comportamiento de los demás. Tal es también la manera de hablar de los ricos, que miran a los pobres como si fuesen de una naturaleza distinta de la suya, y los tratan conforme a esta manera de pensar. En una palabra, esta es la manera de hablar de casi todo el mundo. Son contados, hasta entre la gente de la más baja condición, los que no estén manchados con este maldito pecado, que no formen siempre buena opinión de sí mismos, que no se coloquen en todo momento por encima de sus iguales, y no lleven su detestable orgullo hasta afirmarse en la creencia de que son ellos mejores que muchos otros. De todo lo cual deduzco yo, que el orgullo es la fuente de todos los vicios y la causa de todos los males que acontecen y acontecerán hasta la consumación de los siglos. Llevamos hasta tal punto nuestra ceguera, que muchas veces nos gloriamos de aquello que debería llenarnos de confusión. Unos se muestran orgullosos porque creen tener mucho talento, otros, porque poseen algunos polmos de tierra o algún dinero, mas todos estos lo que debieran hacer es temblar ante la terrible cuenta que Dios les pedirá algún día. ¿Cuántos hay que necesitan hacer esta oración que San Agustín dirigía a Dios nuestro Señor? Dios mío, haced que conozca lo que soy, y nada más necesito para llenarme de confusión y desprecio, no verimme, uteo derimme. Voy, pues, ahora a mostraros hasta qué punto el orgullo nos ciega y nos hace odiosos a los ojos de Dios y de los hombres. De cuántas maneras lo cometemos, y lo que debemos practicar para corregirnos. Para daros una idea de la gravedad de ese maldito pecado, sería preciso que Dios me permitiese ir a arrancar a Lucifer del fondo de los abismos, y arrastrarle aquí, hasta este lugar que ocupo, para que él mismo os pintase los horrores de ese crimen, mostrándoos los bienes que le ha arrebatado, es decir el cielo, y los males que le ha causado, que no son otros que las penas del infierno. ¡Ay! Por un pecado que tal vez durará un solo momento, un castigo que durará toda una eternidad. Y lo más terrible de ese pecado es que, cuanto más domina al hombre, menos culpable se cree éste del mismo. En efecto, jamás el orgulloso querrá convencerse de que lo es, ni jamás reconocerá que no anda bien, todo cuanto hace y todo cuanto desea, está bien hecho y bien dicho. ¿Queréis haceros cargo de la gravedad de ese pecado? Mirad lo que ha hecho Dios para expiarlo. ¿Por qué causa quiso nacer de padres pobres, vivir en la oscuridad, aparecer en el mundo no ya en medio de gente de mediana condición, sino como una persona de la más ínfima categoría? Pues porque veía que ese pecado había de tal manera ultrajado a su padre, que solamente él podía expiarlo rebajándose al estado más humillante y más despreciable, cuál es el de la pobreza, pues no hay como no poseer nada para ser despreciado de unos y rechazados de otros. Mirad cuán grandes sean los males que ese pecado ocasionó. Sin él, no habría infierno. Sin dicho pecado, Adán estaría aún en el paraíso terrenal, y nosotros todos, felices, sin enfermedades ni miseria alguna de esas que a cada momento nos agobian, no habría muerte, no estaríamos sujetos a aquel juicio que hace temblar a los santos, ningún temor deberíamos tener de una eternidad desgraciada, el cielo nos estaría asegurado. Felices en este mundo, y aún más felices en el otro, pasaríamos nuestra vida bendiciendo la grandeza y la bondad de nuestro Dios, y después subiríamos en cuerpo y alma a continuar tan dichosa ocupación en el cielo. ¿Qué digo? Sin ese maldito pecado, Jesús no habría muerto. ¿Cuántos tormentos se habrían evitado a nuestro divino Salvador? Pero, me diréis, ¿por qué ese pecado ha causado peores daños que nosotros? ¿Por qué? Oíd la razón. Si Lucifer y los demás ángeles malos no hubiesen caído en el pecado de orgullo, no existirían demonios, y, por consiguiente, nadie habría tentado a nuestros primeros padres, y así ellos hubieran tenido la suerte de perseverar. No ignoro que todos los pecados ofenden a Dios, que todos los pecados mortales merecen eterno castigo. El avaro, que solo piensa en atesorar riquezas, dispuesto a sacrificar la salud, la fama y hasta la misma vida para acumular dinero, con la esperanza de proveer a su porvenir, ofende sin duda a la providencia de Dios, el cual nos tiene prometido que, si nos ocupamos en servirle y amarle, Él cuidará de nosotros.
El que se entrega a los excesos de la bebida hasta perder la razón, y se rebaja a un nivel inferior al de los brutos, ultraja también gravemente a Dios, que le dio los bienes para usar rectamente de ellos consagrando sus energías y su vida a servirle. El vengativo que se venga de las injurias recibidas, desprecia cruelmente a Jesucristo, que, hace ya tantos meses o quizás tantos años, le soporta sobre la tierra, y aún más, le provee de cuanto necesita, cuando solo merecería ser precipitado a las llamas del infierno. El impúdico, al revolcarse en el fango de sus pasiones, se coloca en un nivel inferior a las más inmundas bestias, pierde su alma y da muerte a su Dios, convierte el templo del Espíritu Santo en templo de demonios, hace de los miembros de Cristo, miembros de una infame prostitución, de hermano del Hijo de Dios, se convierte, no ya en hermano de los demonios, sino en esclavo de Satán. Todo esto son crímenes respecto a los cuales faltan palabras que expresen los horrores y la magnitud de los tormentos que merecen. Pues bien, yo os digo que todos estos pecados distan tanto del orgullo, en cuanto al ultraje que infieren a Dios como el cielo dista de la tierra, nada más fácil de comprender. Al cometer los demás pecados, o bien quebrantamos los preceptos de Dios, o bien despreciamos sus beneficios, o, si queréis, convertimos en inútiles los trabajos, los sufrimientos y la muerte de Jesús. Mas el orgullo hace como un súbdito que, no contento con despreciar y hollar debajo de sus plantas las leyes y las ordenanzas de sus soberanas, lleva su furor hasta el intento de hundirle un puñal en el pecho, arrancarle del trono, hollarle debajo de sus pies y ponerse en su lugar. ¿Puede concebirse mayor atrocidad? Pues bien, esto es lo que hace la persona que haya motivo de vanidad en los éxitos alcanzados con sus palabras u obras. Oh, Dios mío, cuán grande es el número de esos infelices. Oíd lo que nos dice el Espíritu Santo hablando del orgullo: será aborrecido de Dios y de los hombres, pues el Señor detesta al orgulloso y al soberbio. El mismo Jesucristo nos dice, que daba gracias a su Padre por haber ocultado sus secretos a los orgullosos, Mateo 11, 25. En efecto, si recorremos la Sagrada Escritura, veremos que los males con que Dios aflige a los orgullosos son tan horribles y frecuentes que parece agotar su furor y su poder en castigarlos, así como podemos observar también el especial placer con que Dios se complace en humillar a los soberbios a medida que ellos procuran elevarse. Acontece igualmente muchas veces ver al orgulloso caído en algún vergonzoso vicio que le llena de deshonra a los ojos del mundo. Hallamos un caso ejemplar en la persona de Nabucodonosor el Grande. Era aquel príncipe tan orgulloso, tenía tan elevada opinión de sí mismo, que pretendía ser considerado como Dios, Judith 3, 13. Cuando más henchido estaba con su grandeza y poderío, de repente oyó una voz de lo alto diciéndole que el Señor estaba cansado de su orgullo, y que, para darle a conocer que hay un Dios, Señor y dueño de los reinos terrenos, le sería quitado su reino y entregado a otro, que sería arrojado de la compañía de los hombres, para ir a habitar junto a las bestiales feroces, donde comería hierbas y raíces cual una bestia de carga. Al momento Dios le trastornó de tal manera el cerebro, que se imaginó ser una bestia, huyó a la selva y allí llegó a conocer su pequeñez. Daniel 4, 27 horas y 34 minutos. Ved los castigos que Dios envió a Core, Datán, Abirón y a 200 judíos notables. Estos, llenos de orgullo, dijeron a Moisés y a Aarón: ¿y por qué no hemos de tener también nosotros el honor de ofrecer al Señor el incienso cual vosotros lo hacéis? El Señor mandó a Moisés y a Aarón que todos se retirasen de ellos y de sus casas, pues quería castigarlos. Apenas estuvieron separados, abrióse la tierra debajo de sus pies y se hundieron vivos en el infierno. Números 16. Mirad a Herodes, el que hizo dar muerte a Santiago y encarceló a San Pablo. Era tan orgulloso, que un día, vestido con su indumentaria real y sentado en su trono, habló con tanta elocuencia al pueblo, que hubo quien llegó a decir: no, este que habla no es un hombre, sino un Dios. Al instante, un ángel le hirió con una tan horrible enfermedad, que los gusanos se cebaban en su cuerpo vivo, y murió como un miserable. Quiso ser tenido por Dios, y fue comido por los viles insectos. Hechos 12, 21 a 23. Ved también a Amán, aquel soberbio famoso, que había decretado que todo súbdito debía doblar la rodilla delante de él. Irritado y enfurecido porque Mardoqueo menospreciaba sus órdenes, hizo levantar una horca para darle muerte.
Pero Dios, que aborrece a los orgullosos, permitió que aquella horca sirviese para el mismo Amán. Esther 7:10. En todas partes y en todos tiempos hallamos ejemplos de cómo Dios se complace en confundir a los soberbios. Y no solamente el orgulloso es aborrecible a los ojos de Dios, sino que también resulta insoportable a los hombres. ¿Por qué causa?, me preguntaréis. Pues porque no puede avenirse con nadie, unas veces quiere elevarse por encima de sus iguales, otras quieren igualarse con los que están sobre él, de manera que nunca puede estar en paz con nadie. Así es que los orgullosos están siempre en controversia con alguien, por lo cual todo el mundo los odia, huye de ellos y los desprecia. No hay pecado que produzca un cambio tan radical en el que lo comete como el orgullo. Por él, un ángel, la criatura más hermosa, se convirtió en el más horrible demonio, y entre los hombres, a un hijo de Dios lo convierte en esclavo de Satán. Muy horrible es ese pecado, me diréis, preciso es que quien lo comete no conozca ni los bienes que pierde, ni los males que atrae sobre sí, ni, finalmente, los ultrajes que infiere a Dios y a su alma. Mas ¿de qué modo podremos saber que hemos caído en él? ¿Cómo, amigo mío? Hello aquí. Podemos muy bien decir que este pecado se halla en todas partes, acompaña al hombre en todo cuanto dice o hace, viene a ser como una especie de condimento que en todas partes entra. Escuchadme un momento y lo vais a ver. Jesucristo nos presenta un ejemplo en el Evangelio, al hablarnos de aquel fariseo que fue al templo a hacer su oración, permaneciendo de pie ante todo el mundo y diciendo en alta voz: Os doy gracias, Señor, porque no soy como los demás lleno de pecados, empleo mi vida haciendo el bien y procurando agradaros. Aquí tenéis el verdadero carácter del orgulloso, en vez de dar gracias a Dios por haberse dignado servirse de él para el bien, mira a todo aquello como si procediese de sí propio y no de Dios. Entremos a examinar esto con más detención y veremos cómo casi nadie escapa a las redes del orgullo. Así los viejos como los jóvenes, así los pobres como los ricos, todos se alaban y glorían de lo que son y de lo que hicieron, o mejor, de lo que no son y de lo que no hicieron. Todos se aplauden y gustan de ser aplaudidos, todos corren de una parte a otra mendigando las alabanzas de los hombres, y cada uno trabaja por atraerse a los demás a su partido. Así pasa la vida la mayor parte de la gente. La puerta por la cual el orgullo entra más copiosamente son las riquezas. En cuanto una persona aumenta sus bienes, la veréis va a mudar de vida, hace lo que decía Jesucristo de los fariseos: esas gentes gustan de que les llamen maestros, de que todo el mundo las salude, siempre aspiran a los primeros puestos, se presentan ricamente vestida, Mateo 23, abandonan ya su primitivo aire de sencillez, si los saludáis, ni se dignarán quitarse el sombrero, apenas si inclinarán un poco la cabeza, andan con la cabeza erguida, ponen especial cuidado en escoger las más bellas palabras, cuya significación muchas veces ignoran, pero se complacen en repetirlas. Aquí hallaréis a un hombre que os llenará la cabeza dándoos cuenta de las herencias que le han tocado para hacer ostentación de la importancia de su fortuna. Toda su preocupación está en que le alaben y le tengan en mucho. Se ha visto coronada por el éxito alguna empresa suya, pues le falta tiempo para darlo a conocer, a fin de hacer ostentación de su saber. Ha dicho algo digno de aplauso, no cesa ya de repetirlo a cuantos le quieren escuchar, hasta fastidiarlos y dar pie a que se burlen de su fatuidad. Ha realizado, por ventura, algún viaje, preparaos, pues, a oír 100 veces sus narraciones, hinchadas y exageradas, hablando de lo que vio y de lo que no vio con tanta desaprensión que llega a inspirar lástima a los que le escuchan. Los pobres orgullosos piensan que de esta manera lograrán ser tenidos por personas de talento, mas lo que ocurre es que en la intimidad todo el mundo los desprecia. Ante las bravatas de cierta gente, una persona seria no sabe abstenerse de formular para sus adentros este o parecido juicio: he aquí un soberbio, el pobre piensa ser creído en todo cuanto afirma. Ved a un artesano contemplando la obra de otro, hallará en ella 1000 defectos y dirá: ¿qué le vamos a hacer? Su capacidad no da más de sí. Pero, como el orgulloso no rebaja nunca a los demás sin elevarse a sí mismo, entonces, a renglón seguido, os hablará de tal o cual obra por él realizada, diciéndoos que ha llamado la atención de los inteligentes, que se ha hablado mucho de ella. El orgulloso,
al toparse con varias personas reunidas, generalmente cree que hablan de él ya en bien ya en mal. Se trata de una joven agraciada, o qué tal cree ser. La veréis andar con un aire de afectación, con una vanidad cual de princesa. Está bien provista de vestidos y adornos. Pues con el mayor disimulo dejará muchas veces su ropero abierto para que se enteren de ello los que frecuentan su casa. Quien se enorgullece de su hogar y de sus bestias, quien de saber confesarse, de saber orar bien, de presentarse con mayor modestia en el templo. Una madre se enorgullecerá de sus hijos, un labrador, de tener las tierras mejor cultivadas que otros a quienes critica y se envanecerá de su saber. Un joven petimetre lleva con ostentación una gran cadena en el chaleco, pero, si se le pregunta qué hora es, no puede decirlo porque no tiene reloj. Otro, que lo lleva, a cada momento habla de si es tarde o temprano, para tener ocasión de lucirlo ante los demás. Si es un jugador, tomará en su mano todo lo que tiene o hasta lo que pidió prestado, para dar a entender que no le importa perder unos pesos. ¿Y cuántos hay que, para asistir a una partida de placer, tienen que pedir prestado no solo el dinero sino también el vestido? Es una persona que entra por primera vez en relaciones con una familia donde no era conocida. Enseguida la oiréis dar grandes explicaciones acerca de su abolengo, sus bienes, su talento, y todo cuanto puede contribuir a que formen de ella un elevado concepto. Nada más ridículo, nada más tonto que estar siempre dispuesto a hablar de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho. Oíd a un padre de familia, cuando sus hijos se hallan en estado de poder contraer matrimonio. En cuanto se le ofrece ocasión, habla de esta manera, para que le oiga todo el mundo: tengo prestados tantos miles de pesos, mis tierras rinden tanto, mas pedidle tan solo un real para los pobres, y os contestará que no tiene nada. Un sastre o una modista habrán acertado en la confección de un traje o un vestido. Si se ofrece la ocasión de ver pasar a la persona que lo lleva y alguien alaba el vestido y quiere saber su autor, pronto responden: mirad bien, es obra mía. ¿Por qué hablan? Pues para dar a conocer su habilidad. Si no hubiesen acertado, y los comentarios fuesen desfavorables, se guardarían muy bien de abrir la boca por temor a la humillación. Y no hablemos de las mujeres en lo concerniente a las cosas del hogar. Mas he de advertiros que este pecado debe ser aún más temido entre las personas que parecen profesar una gran piedad. Este maldito pecado del orgullo se desliza hasta entre los que ejercen las más bajas funciones. Así un trabajador de tierras, un podador, por ejemplo, si le ocurre practicar su oficio en lugares donde acude mucha gente, veréis que pone en su obra todos sus 5 sentidos, a fin, dirá él, de que los que pasen por aquí no puedan decir que no sé mi obligación. Este pecado se mezcla también con el crimen o con la virtud. ¿Cuántos son los que se glorían de haber hecho el mal? Escuchad la conversación de algunos bebedores. Dirá uno: el otro día me topé con fulano, apostamos a quién bebería más sin embriagarse, y le gané. Es también orgullo, desear riquezas que no se tienen o envidiar las de los demás, por ser los ricos respetados en el mundo. Hallaréis algunos que, según su manera de hablar, son humildes en extremo, y llegan hasta despreciar su persona, como si públicamente quisiesen confesar su pequeñez. Mas decidles algo que los humille de verdad. A la primera palabra los veréis erguirse, y plantaros cara, y hasta llegarán al extremo de desacreditaros y volver contra vuestra reputación, por el pretendido agravio que le habéis inferido. Mientras se los alabe y lisonjee, serán ellos muy humildes. Otras veces sucede que, cuando delante de nosotros se habla con encomio de otra persona, nos sentimos molestados, cual si aquello nos humillara, ponemos mala cara, o bien decimos: es como los demás, fue ella quien hizo esto o lo demás allá, no posee las bellas cualidades que le atribuís, se ve que no la conocéis. He dicho que el orgullo se mete hasta en nuestras buenas obras. Son muchos los que no darían limosna ni favorecerían al prójimo si no fuese porque, mediante ello, son tenidos por personas caritativas y de buenos sentimientos. Si ocurre tener que dar limosna delante de los demás, dan mayor cantidad que cuando están a solas. Si desean hacer público el bien que han practicado o los servicios que a los demás han prestado, comenzarán hablando de esta manera: fulano es muy desgraciado, apenas puede vivir, tal día vino a manifestarme su miseria y le di tal cosa. El orgulloso nunca quiere ser reprendido,
En todo le asiste el derecho, todo cuanto dice está bien dicho, todo cuanto hace está bien hecho. En cambio, le veréis constantemente preocuparse de la conducta de los demás, todo lo encuentra defectuoso, nada está bien hecho ni bien dicho. Una acción realizada con las mejores intenciones del mundo, su lengua viperina la convierte en cosa mala. ¿Cuántos hay, también, que mienten o inventan por causa del orgullo? Si les ocurre narrar sus dichos o sus hechos, ponen mucho más de lo que hay en realidad. En cambio, otros mienten por temor de la humillación. En otras palabras, los viejos se vanaglorian de lo que no hicieron. Si hemos de dar oídos a sus palabras, diremos que fueron los más valerosos conquistadores de la tierra. Parece como si hubiesen recorrido el universo entero, y los jóvenes alábense de lo que no harán nunca. Todos mendigan, todos corren detrás de una boqueada de humo, que ellos llaman honor. Tal es el mundo de hoy. Explorad vuestra conciencia, poned la mano sobre el corazón, y, forzosamente tendréis que reconocer la verdad de lo que os digo. Pero lo más triste y lamentable es que este pecado sume al alma en tan espesas tinieblas, que nadie se cree culpable del mismo. Nos damos perfecta cuenta de las vanas alabanzas de los demás, conocemos muy bien cuando se atribuyen elogios que jamás merecieron, mas nosotros creemos ser siempre merecedores de los que se nos tributan. Y yo os digo que quien busca la estimación de los hombres es ciego. ¿Por qué? Me diréis, he aquí la razón, amigo mío. Ante todo, no diré que pierda todo el mérito de cuanto hace, que todas sus limosnas, sus oraciones y sus penitencias no sean más que motivo de condenación. Él creerá haber hecho algo bueno, y todo estará estropeado por el orgullo. Pero os digo yo que es un ciego. Para merecer la estimación de Dios y de los hombres, lo más seguro es huir de los honores en vez de procurarlos. No hay más que persuadirse de que nada somos, nada merecemos, y estemos ciertos de que lo tendremos todo. En todo tiempo se ha visto que cuanto más una persona quiere ensalzarse, tanto más permite Dios su humillación, y cuanto más empeño pone en esconderse, mayor es el brillo que Dios concede a su fama. Mirad, no tenéis más que poner la mano y los ojos sobre la verdad para reconocerla. Una persona, es decir, un orgulloso, corre a mendigar las alabanzas de los hombres, y veréis que apenas si es conocido en una parroquia. Mas aquel que hace cuanto puede para ocultarse, que se desprecia a sí mismo y se tiene en nada, hallaréis que en 20 o 50 leguas a la redonda son elogiadas y conocidas sus buenas cualidades. En una palabra, su fama se esparce por las 4 partes del mundo. Cuanto más se oculta, más conocido es, mientras que cuanto más el otro quiere hacerse visible, más profundamente se hunde en las tinieblas, lo cual hace que nadie le conozca, y él mucho menos que los demás. Si el fariseo, según habéis visto, es el verdadero retrato del orgulloso, el publicano es una imagen visible del corazón sinceramente penetrado de su pequeñez, de su nada, de su escaso mérito y de su gran confianza en Dios. Jesús nos lo presenta como un modelo cumplido, al cual podemos tomar seguramente por guía. El publicano, nos dice San Lucas, echa en olvido todo el bien que ha podido hacer durante su vida, para ocuparse solamente de su indignidad y de su miseria espiritual, no se atreve a comparecer delante de un Dios tan santo. Lejos de imitar al fariseo, que se situó en un lugar donde podía ser visto de todo el mundo y recibir sus alabanzas, el pobre publicano apenas se atreve a entrar en el templo, corre a ocultarse en un rincón, se considera como si estuviese solo ante su juez, la faz en tierra, el corazón quebrantado de dolor y los ojos bañados en lágrimas. Tanta es su confusión al considerar sus pecados y la santidad de Dios, delante del cual se considera tan indigno de comparecer, que ni se atreve a mirar el altar. Con el corazón lleno de amargura, exclama: Dios mío, dignaos tener piedad de mí, pues soy un gran pecador. Lucas 18:13. Esta humildad movió de tal manera el corazón de Dios, que, no solamente le perdonó sus pecados, sino que le alabó públicamente diciendo que aquel publicano, aunque pecador, le había sido más agradable por su humildad que no el fariseo con la aparatosa ostentación de sus buenas obras, pues os digo, afirma Jesucristo, que aquel publicano regresó a su casa libre de pecado, mientras que el fariseo regresó más culpable que antes de entrar en el templo. De donde deduzco que quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Hasta aquí hemos visto en qué consiste el orgullo,
cuán horrible es este vicio, cuánto ofende a Dios y cuán duramente lo castiga el Señor. Vamos a ver ahora lo que sea su virtud contraria, a saber, la humildad. Si el orgullo es la fuente de toda clase de vicios, Eclesiástico 10, 15, podemos también afirmar que la humildad es la fuente y el fundamento de toda clase de virtudes. Proverbios 15, 33, es la puerta por la cual pasan las gracias que Dios nos otorga, ella es la que sazona todos nuestros actos, comunicándoles tanto valor, y haciendo que resulten tan agradables a Dios. Finalmente, ella nos constituye dueños del corazón de Dios, hasta hacer de él, por decirlo así, nuestro servidor, pues nunca ha podido Dios resistir a un corazón humilde. Primera de Pedro 5, 5. Pero, me diréis, ¿en qué consiste esa humildad, que tantas gracias nos merece? Hello aquí, amigo mío. Escúchame, has podido conocer ya si realmente estabas dominado por el orgullo, y ahora vas a ver si tienes la dicha de poseer esta tan rara como hermosa virtud. Si la posees en toda su integridad, tienes segura la gloria del cielo. La humildad, nos dice San Bernardo, es una virtud que nos hace conocer a nosotros mismos, y nos inclina a concebir un constante desprecio de cuanto procede de nuestra persona. La humildad es una antorcha que presenta a la luz del día nuestras imperfecciones, no consiste, pues, en palabras ni en obras, sino en el conocimiento de sí mismo, gracias al cual descubrimos en nuestro ser un cúmulo de defectos que el orgullo nos ocultará hasta el presente. Y digo que esta virtud nos es absolutamente necesaria para ir al cielo. Oíd, sino, lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En verdad os digo que, si no os convertís, si no apartáis esos sentimientos de orgullo y de ambición, tan naturales al hombre, nunca llegaréis al cielo. Mateo 18, 3. Sí, nos dice el sabio, la humildad todo lo alcanza. Salmo 150, 18. ¿Queréis alcanzar el perdón de los pecados? Presentaos ante vuestro Dios en la persona de sus ministros, y allí, llenos de confusión, considerándoos indignos de obtener el perdón que imploráis, podéis tener la seguridad de alcanzar misericordia. Sois tentados. Corred a humillaros, reconociendo que por vuestra parte no podéis hacer más que perderos, y tened por cierto que os veréis libres de la tentación. Oh, hermosa virtud, cuán agradables son a Dios las almas que lo poseen. El mismo Jesucristo no pudo darnos más hermosa idea de sus méritos que manifestándonos que había querido tomar la forma de esclavo. Filipenses 11, 7, la más vil condición a que puede llegar un hombre. ¿Qué es lo que tan agradable hizo a la Santísima Virgen ante los ojos de Dios sino la humildad y el desprecio de sí mismo? Leemos en la historia que San Antonio tuvo una visión en la que Dios le presentó el mundo cubierto con una red cuyos 4 extremos estaban sostenidos por demonios. Ah, exclamó el santo, ¿quién podrá escapar de esta red? Antonio, le dijo el Señor, basta tener humildad, es decir, si reconoces que de tu parte nada mereces, que de nada eres capaz con tus solas fuerzas, entonces saldrás triunfante. Un amigo de San Agustín le preguntó cuál era la virtud que debía practicar para ser más agradable a Dios. El santo le contesta, te basta la sola humildad. En vano he trabajado en buscar la verdad, para conocer el camino que más seguramente lleve a Dios, nunca he sabido hallar otro. San Macario, un día que regresaba a su morada con unas de leña, halló al demonio empuñando un tridente de fuego, el cual le dijo, oh, Macario, cuánto sufro por no poderte maltratar. ¿Por qué me haces sufrir tanto? Pues cuanto haces, lo practico yo mejor que tú. Si tú ayunas, yo no como nunca. Si tú pasas las noches en vela, yo no duermo nunca. Solamente me aventajas en una cosa, y con ella me tienes vencido. ¿Sabéis cuál era la cosa que tenía San Macario y el demonio no? Ah, amados míos, la humildad. Oh, hermosa virtud, cuán dichoso y cuán capaz de grandes cosas es el mortal que la posee. En efecto, aunque tuvieseis todas las demás virtudes, si os faltase esta, nada tendríais. Abandonad toda vuestra fortuna a los pobres, llorad los pecados durante toda la vida, someteos a todas las penitencias que vuestro cuerpo pueda soportar, pasad los años de vuestra existencia en el retiro, si no tenéis humildad, habréis de condenaros.
Por esto vemos que todos los santos pasaron su vida entera trabajando en adquirirla o conservarla. Cuanto más les colmaba Dios de favores, más profundamente se humillaban. Mirad a San Pablo, arrebatado hasta el tercer cielo, se tiene por gran pecador, un perseguidor de la Iglesia de Cristo, un miserable bastardo, indigno del lugar que ocupa. Primera de Timoteo, 1, 13, Primera de Corintios, 15, 8-9. Mirad a San Agustín, a San Martín, entraban en el templo temblando, tanta era la confusión que sentían al considerar su miseria espiritual. Estas deberían ser nuestras disposiciones para ser agradables a Dios. Vemos que un árbol, cuanto más cargado de fruto se halla, más inclina hacia el suelo sus ramas, así también nosotros, cuanto mayor sea el número de nuestras buenas obras, más profundamente debemos humillarnos, reconociéndonos indignos de que Dios se sirva de tan vil instrumento para hacer el bien. Solamente por humildad podemos reconocer a un buen cristiano. Mas, me diréis, ¿de qué manera podremos distinguir si un cristiano es humilde? Nada más fácil, según ahora vais a ver. Ante todo, os digo que una persona verdaderamente humilde nunca habla de sí misma, ni en bien ni en mal, contentase con humillarse delante de Dios, que la conoce tal cual es. Sus ojos no atienden más que a su conducta propia, y gime siempre por reconocerse muy culpable. Por otro lado, no deja de trabajar por hacerse cada vez más digna de Dios. Nunca la veréis emitir su juicio sobre la conducta de los demás, nunca deja de formar buena opinión de todo el mundo. ¿Hay alguien a quien sepa despreciar? A nadie más que a sí misma. Siempre echa a buena parte lo que hacen sus hermanos, pues está muy persuadida de que solo ella es capaz de obrar el mal. De aquí viene que, si habla de su prójimo, es para elogiarlo, si no puede decir de los demás cosa buena, se calla. Cuando la desprecian, piensa que en ello hacen los demás lo que deben, pues, después de haber ella despreciado a su Dios, bien merece ser despreciada de los hombres. Si le tributan elogios, se ruboriza y huye, lamentándose de ver que en el día del juicio final va a causar una gran decepción a los que la creían persona de bien, cuando en realidad está llena de pecados. Siente tanto horror de las alabanzas, cuanto los orgullosos aborrecen la humillación. Prefiere siempre para amigos a los que le dan a conocer sus defectos. Si se le ofrece la ocasión de favorecer a alguien, escogerá siempre como objeto de sus atenciones a quien le calumnió o le causó algún perjuicio. Los orgullosos buscan siempre la compañía de quienes los adulan y tienen en algo. Ella, por el contrario, se apartará de la lisonja para ir en busca de los que parecen tenerla en opinión desfavorable. Sus delicias consisten en hallarse solo con su Dios, mostrarle sus miserias, y suplicarle que se apiade de ella. Ya esté sola, ya en compañía de otros, ningún cambio observaréis en sus oraciones, ni en su manera de obrar. Encaminando todas sus acciones solamente a agradar a Dios, nunca se preocupa de lo que podrán decir de ella los demás. Trabaja para agradar a Dios, mientras que al mundo lo coloca debajo de sus plantas. Así piensan y obran los que poseen el preciado tesoro, de la humildad. Jesucristo parece no hacer distinción entre el sacramento del bautismo, el de la penitencia y la humildad. Nos dice que, sin el bautismo, jamás entraremos en el reino de los cielos. Juan 3, 5, sin el de la penitencia, después de hacer pecado, no cabe esperar el perdón, y enseguida nos dice también que sin la humildad no entraremos en el cielo. Mateo 18, 3. Aunque estemos llenos de pecados, si somos humildes, tenemos la seguridad de alcanzar perdón, mas sin la humildad, aunque llevemos realizadas cuantas buenas obras nos sean posibles, no alcanzaremos la salvación. Ved un ejemplo que os mostrará esto perfectamente. Leemos en el libro de los Reyes que el rey Acab era el más abominable de los soberanos que habían reinado hasta su tiempo. No creo que se pueda decir más de lo que de él dice el Espíritu Santo. Escuchad, era un rey dado a toda suerte de impurezas, echaba mano, sin discreción, de los bienes de sus súbditos, fue causa de que los israelitas se rebelasen contra su Dios. Parecía un hombre vendido y comprometido a realizar toda suerte de iniquidades. En una palabra, con sus crímenes dejó buenos a cuantos le habían precedido. Por todo lo cual, no pudiendo Dios soportar por más tiempo sus maldades, dispuesto a castigarle, llamó a su profeta Elías, ordenándole que se presentase al rey para darle a conocer los divinos propósitos.
dile que los perros comerán sus carnes y se abrevarán en su sangre, descargaré sobre su cabeza toda mi cólera y toda mi venganza, nada omitiré para castigarle, hasta el punto de hacer llegar el exceso de mi furor a los perros que se hayan alimentado de sus despojos. Fijaos aquí en 4 cosas. Se ha visto jamás hombre malvado como aquel. Se ha visto jamás qué determinación tan clara de hacer perecer a un hombre, ciertamente merecedor de tal castigo. Se ha dado nunca orden tan precisa. Todo ello, dijo el Señor, tendrá efecto en este lugar. Se ha visto nunca en la historia de un hombre condenado a un suplicio tan infame cual el que debía sufrir Acab, esto es, hacer que su cuerpo y su sangre sirviesen de pasto a los perros. ¿Quién podrá librarle de las manos de enemigo tan poderoso, el cual ha comenzado ya a ejecutar sus designios? En cuanto el profeta terminó su mensaje, Acab comenzó a rasgar sus vestiduras. Escuchad lo que le dijo el Señor: vamos, ya no es tiempo, comenzaste demasiado tarde, ahora me burlo de ti. Entonces ciñó a su cuerpo un áspero cilicio. ¿Crees tú, le dijo el Señor, que esto me inspirará piedad y hará revocar mi decreto? Ahora ayunas, debías haber ayunado de la sangre de tantas personas a quienes diste muerte. Entonces el rey se arrojó al suelo y se cubrió de ceniza. Cuando era preciso aparecer en público, andaba con la cabeza descubierta y los ojos fijos al suelo. Profeta, dijo el Señor, ¿has visto de qué manera se ha humillado Acab, postrándose con la faz en tierra? Pues ve a decirle que, ya que se ha humillado, dejaré de castigarle, ya no descargaré sobre su cabeza los rayos de mi venganza que para él tenía preparados. Dile que su humildad me ha conmovido, ha hecho revocar mis órdenes y ha desarmado mi cólera. Pues bien, tenía razón al deciros que la humildad es la más hermosa, la más preciosa de todas las virtudes, que todo lo puede delante de Dios, que Dios no sabe denegar nada a sus instancias. Poseyéndola, tenemos también todas las demás, pero, si nos falta, nada valen todas las demás. Terminemos, pues, diciendo que conoceremos si un cristiano es bueno por el desprecio que haga de sí mismo y de sus obras, y por la buena opinión que en todo momento le merezcan los hechos o los dichos del prójimo. Si así nos portamos, tengamos por seguro que nuestro corazón gozará de felicidad en esta vida, y después alcanzaremos la gloria del cielo.